El tercer grupo de dificultades está relacionado con la comprensión del concepto de unidad de medida. Este concepto resulta muy complejo para los escolares de primaria, por lo que se presentan numerosas dificultades. En primer lugar, presentaremos las dificultades asociadas a la reiteración de la unidad. Al medir la longitud, algunos escolares no reutilizan la unidad y responden que no pueden medir un objeto que mide 4 clips cuando solo disponen de 3 clips. Al recubrir un objeto para medirlo, superponen trozos de unidad o dejan huecos. Por ejemplo, amontonan 3 clips sobre un objeto que mide 2,5. Colocan un clip girado cuando queda un trozo pequeño por medir. O espacian 3 clips sobre un objeto que mide 3,5. Si utilizan una cinta métrica, la colocan sobre el objeto a medir empezando en el 1 y no en el 0. No consiguen calcular la longitud si la cinta métrica está rota y empieza, por ejemplo, en 3. En estos casos es necesario que los escolares vivan más experiencias de medición directa en las que se enfrenten a estos errores. Otro error de este grupo está relacionado con la igualdad de tamaño en las unidades. Algunos escolares usan unidades de distinto tamaño para medir. Por ejemplo, al medir la longitud, combinan indistintamente clips y lapiceros para cubrir el objeto a medir. Al medir la superficie, cuentan el número de trozos en que está dividida la superficie, aunque esos trozos sean desiguales. Por ejemplo, responden que la figura construida en el geoplano que se muestra en la imagen tiene una superficie de 10 unidades. Para ayudar a superar este error, se puede invitar a los escolares a descomponer y recomponer la figura de modo que la transformen en un rectángulo en el que cuenten de nuevo las unidades. El siguiente error que mostramos en este grupo está asociado a la relación inversa entre el tamaño de la unidad y el número de unidades. Los escolares piensan que un número más grande corresponde a una mayor longitud, ignorando el tamaño de la unidad de medida. Por ejemplo, algunos escolares cuentan las 32 unidades que componen el rectángulo A de la figura y las 12 unidades del rectángulo B y afirman que A mide más que B, puesto que 32 es mayor que 12. Situar este caso en una situación cotidiana y con material concreto, por ejemplo, que las figuras sean tabletas de chocolate, puede ayudar a superar este error. Un cuarto grupo de errores se genera en la enseñanza debido a la memorización temprana de fórmulas, pues los escolares usan estas fórmulas de forma incorrecta y sin sentido. Por ejemplo, suman en vez de multiplicar para calcular la superficie del rectángulo, es decir, si tienen un rectángulo de lados 3 y 5, responden que tiene una superficie 8. También sustituyen erróneamente los valores de los parámetros en las fórmulas. Por ejemplo, al emplear la fórmula del área del triángulo, algunos escolares sustituyen el valor numérico de un lado del triángulo en lugar de la altura. El empleo prematuro de fórmulas también anula el desarrollo de otras estrategias de medida de magnitudes. Por ejemplo, algunos escolares no saben cómo calcular la superficie de una figura por no disponer de una fórmula inmediata. Desconocen o no consideran valiosas las estrategias de descomposición y recomposición que les permiten recomponer la figura en un rectángulo. Es importante que los escolares dediquen suficiente tiempo a estas estrategias, no solo como método de cálculo de superficie, sino también para desarrollar las propiedades de conservación y composición aditiva propias de esta magnitud. El quinto grupo de errores se debe a un débil desarrollo de las habilidades de visualización. Por ejemplo, en el caso del cálculo del volumen, aparecen dificultades relacionadas con la visualización, como las siguientes, que se deben al tipo de representación utilizada. Si se usan figuras compuestas por cubos unidad construidas con algún tipo de material manipulativo, algunos escolares incurren en el error de no considerar los cubos interiores. Por ejemplo, responden que el prisma de la figura tiene un volumen de 34 cubos unidad, ya que solo cuentan los cubos exteriores de dicho prisma. También ocurre que si se usan dibujos de figuras tridimensionales en papel,
la dificultad de visualización aumenta. Por ejemplo, algunos escolares responderían que el objeto dibujado en la imagen tiene un volumen de 15 unidades, que corresponden a los cubos unidad visibles en el dibujo, pues no pueden imaginar las caras que no se ven. Estos errores pueden superarse si se trabaja la visualización explícitamente y se dedica tiempo a mostrar los códigos que empleamos para dibujar una figura tridimensional en el plano. Por último, mencionaremos errores que aparecen en numerosos ámbitos de las matemáticas y son debidos a la ilusión de linealidad. Los escolares aplican un razonamiento proporcional en numerosas situaciones matemáticas, aunque la situación no lo admita. En el caso de la superficie y el volumen, se producen errores como los siguientes. Por ejemplo, piensan que al duplicar la longitud de los lados de un rectángulo se duplica su área, o que al duplicar los lados de un cubo se duplica su volumen. En situaciones de manejo de escalas, si por ejemplo la superficie que ocupa una habitación en un plano es de 6 centímetros cuadrados y la escala del plano referida lógicamente a la longitud es 1 a 300, afirman que la superficie de la habitación real es 1800 centímetros cuadrados. Y cuando hacen cambios entre las unidades del sistema métrico decimal, olvidan que las unidades de superficie van de 100 en 100 y las unidades de volumen de 1000 en 1000. Este tipo de dificultades asociadas a la linealidad aparecen en primaria, pero se trabajan con más intensidad en secundaria. Hemos presentado 6 tipos de errores y dificultades habituales en el aprendizaje de las magnitudes y su medida. Los relacionados con la conservación de la cantidad, los que provienen del establecimiento de relaciones incorrectas entre dos magnitudes diferentes, los asociados a la comprensión del concepto de unidad de medida, los debidos a una memorización temprana de fórmulas y los asociados a la ilusión de linealidad. La utilización de contraejemplos, la variedad de situaciones y el uso de materiales concretos puede ayudar a los escolares a superar estos errores, aunque en el caso de la capacidad y el volumen será en la etapa secundaria cuando se superen por completo.